Ok, Lisa, si quieres puedes empezar. Gracias. Welcome, everyone. I'm Lisa Haugard, the co-director of the Latin America Working Group. Thank you so much to the Washington Office on Latin America for organizing this event with LUG, with the Institute on Race, Equality, and Human Rights, with the Columbia Human Rights Committee, and Temblores. I'm going to be speaking in English, and so as Matthew mentioned, you can use the globe if you need interpretation either from English to Spanish and then from Spanish to English, as our panelists will be speaking in Spanish. Puede usar el globo para la interpretación, el globo abajo en la pantalla. We are very pleased today to have with us two brave human rights leaders from Colombia who will speak to us about the widespread protests taking place across Colombia since April 28th. This has been an unprecedented outpouring of protests from all different sectors in Colombia, with a strong leadership from youth across the nation. We will talk today about the underlying causes of the protests, as well as about the reaction of the state, the brutal reaction of police forces to protesters, and as well as how the Colombian government has been handling these protests and so on. We're also going to talk about ideas for moving forward, including advancing dialogue, accountability, and reforms needed to improve the rule of law and respect for the right to protest and respect for human rights more generally in Colombia. I'd also like to say before we get started with our panelists that as U.S. organizations, we're still waiting for an adequate response from the Biden administration to this brutal crackdown in Colombia. Given the over $12 billion in support the United States has given to Colombia over the years, and that this major support continues, we need to see a stronger response when one of Colombia's major partners, Colombia's major partners, the United States, when the Colombian government forces commit abuses. We need statements in support of human rights, respect for peaceful protest, and meaningful national dialogue. And we are calling right now for those words from our government, from the United States government, and we are calling for at least a temporary suspension of police assistance, a halt to U.S. exports of crowd control items that are being used in brutal ways, and for that to continue until the violence stops and there is accountability and reform so these kinds of abuses don't happen again. And we are calling for renewed commitment by the United States and the international community to press for full implementation of the historic 2016 peace accords in Colombia. President Biden, Secretary of State Blinken, we are waiting for those words and actions. Now I'm going to introduce our panelists. First, we will hear from Alejandro Lanz Sanchez, who is the co-executive director of Temblores NGO ONG, an organization which advocates for police reform, which has played a major role in documenting the police abuses taking place right now. Alejandro Lanz, a lawyer, has worked in various civil society organizations defending the rights of LGBTQ people, homeless people, and people deprived of liberty, and has organized strategic community litigation strategies to defend the rights of vulnerable communities. Alejandro. Muchísimas gracias, Lisa, por esta invitación y un saludo también a las personas que nos acompañan en el panel y a todas las personas que nos están viendo en este momento.
Yo quisiera empezar y arrancar por contar sobre el trabajo que nosotros hacemos de seguimiento a la violencia policial en Colombia ya desde hace 4 años. En el 2019 publicamos un informe titulado Silencio Oficial, un aturdido grito de justicia por los 20 años de la creación del ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios en Colombia. Y allí logramos identificar que al menos 34 personas habían sido asesinadas en este periodo de 20 años. Estas violencias afectaron de manera diferenciada a 3 grupos y movimientos sociales: campesinos, indígenas y estudiantes fueron las principales víctimas de la violencia homicida en este tiempo. Allí, cuando estábamos terminando de escribir este informe, asesinaron a Dylan Cruz en el marco de las movilizaciones del paro del 21 de noviembre. Para nosotros es muy importante arrancar contando que este problema de la violencia policial es un problema que está arraigado en las instituciones de nuestro Estado colombiano y que hace parte del anclaje del diseño arquitectónico de las instituciones en Colombia, y por eso creemos que es importante describir y diagnosticar a profundidad esta violencia para poder generar un cambio profundo y salir del ciclo de la impunidad. Este año arrancamos una publicación titulada Bolillo, Dios y Patria, en donde logramos documentar que en los últimos 3 años, entre el 2017 y el 2019, la policía había asesinado a 289 personas, había violentado físicamente a 39.613 y había cometido hechos de violencia sexual contra 102 de estas personas. Este es el reporte que además tiene Medicina Legal. Insisto nuevamente, estos son datos que reposan en las bases de datos del propio Estado colombiano, y es el Estado el que debería tener la capacidad de generar este diagnóstico y cambiar el rumbo de la violencia. Adicionalmente, de estos hechos que nosotros reportamos, incluimos en este informe de Derechos Humanos Bolillo, Dios y Patria un capítulo del acceso a la justicia. Documentar y registrar la violencia para nosotros es una de las principales prioridades en este momento, pero también poder conectar a las víctimas con la administración de la justicia. Y, por ejemplo, nos entregó la Fiscalía General de la Nación que para ese total de 289 hechos de violencia homicida cometidos presuntamente por la fuerza pública, especialmente la policía, ahí no se incluyen los otros homicidios por parte de las fuerzas militares, la Fiscalía solamente abrió 127 investigaciones en ese mismo periodo comprendido, es decir, un 44% de estos casos registrados por el Estado llegaron a efectivamente al menos a tener una investigación. Es decir, es un porcentaje muy bajo. Menos de la mitad de los casos llegan efectivamente a ser investigados por parte de la Fiscalía. Y cuando preguntamos sobre las condenas o cuántos casos de estos habían terminado en una efectiva condena, nos entregaron que solamente 2 de ellas, de estas 127, terminaron efectivamente en una condena. Es decir, que solamente el 0,64% de los casos que reportó Medicina Legal en este periodo de tiempo terminaron en una efectiva condena por parte de la Administración de Justicia. Este panorama alertante y abrumador nos da cuenta de que hay un problema mucho más profundo que la sistematicidad de la violencia, sino que hay todo un problema al interior de la estructura del Estado que mantiene y permite que la impunidad sea parte, digamos, de las lógicas en las que opera, digamos, la violencia policial. Nosotros desde hace 2 años construimos 2 plataformas muy específicas, una para el registro y la documentación de casos, y aquí me gustaría exponer un poco cómo funciona cada una, y otra en específico para la conexión con la justicia colombiana, que se llama Policarpa, nuestra clínica de justicia ambulante. Cuando una persona es víctima de violencia policial, puede acceder a esta plataforma Grita, que es un acróstico que quiere decir grabar, registrar, investigar, triangular y asesorar legalmente todos los casos, con la promesa que hicimos a la ciudadanía de poder judicializar estas denuncias y que no queden más que en una denuncia en una nota de prensa o en una red social. Entonces, en Grita las personas pueden clasificar los hechos, dar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dieron, clasificar su identidad como víctima y sus categorías de vulnerabilidad, así como otras categorías sociodemográficas, pero además también permite que la persona caracterice al actor agresor. Aquí podemos mirar en la plataforma que la persona puede señalar si es un miembro del ESMAD, un miembro de la policía, un miembro del GOES o de algún otro cuerpo de fuerza pública al interior de la misma institución. Y desde hace ya
estos 3 años largos, desde que comenzó el paro del 21 de noviembre, nuestra plataforma ha venido recibiendo denuncias, registrándolas, sistematizándolas y tratando de conectar a las víctimas con la justicia. La otra plataforma, Policarpa, lo que permite es que la persona pueda solicitar una ayuda inmediata de una de nuestras abogadas y pueda conectarse con la formalización tanto de una denuncia disciplinaria como de una denuncia penal. Nosotros en este momento acompañamos víctimas desde el 21 de septiembre de noviembre del año pasado, también víctimas del 9 de septiembre cuando asesinaron a Javier Ordóñez y como consecuencia al día siguiente la policía asesinó al menos a 14 personas entre Soacha y Bogotá. Y hemos estado intentando judicializar al máximo posible estos casos de violencia policial. Como les contaba, nuestra organización lleva ya 30 días documentando día y noche estos hechos de violencia física, sexual y homicida y otras prácticas distintas de violencia, y me gustaría hacer relación a ellas en este momento. Nuestro comunicado de prensa saldrá en una hora, pero puedo hablar sobre los datos actualizados hasta el momento. Nuestra plataforma Grita y Policarpa han logrado triangular información y registrar que al día de hoy, al menos hay 3.405 hechos de violencia policial en el marco del paro nacional. De estas hay 1.133 víctimas de violencia física, dentro de las cuales destacan 47 heridas oculares y 175 disparos con armas de fuego. Hemos documentado también 648 intervenciones violentas. Esto quiere decir que la protesta está siendo completamente pacífica y el ESMAD irrumpe para atacar a los manifestantes que están haciendo una movilización pacífica. También hemos documentado 1.445 retenciones arbitrarias. La policía está capturando a las personas que salen a movilizarse a las calles con fines de judicialización, en donde efectivamente después no hay una legalización de la captura, o con fines de traslado por protección, que es una figura que tenemos en nuestro Código de Policía, en el artículo 155, que le permite a la policía retener durante máximo 12 horas a las personas con la excusa de protegerlas. Hemos identificado cómo esta utilización ilegal y exagerada de este artículo está generando estos reportes de personas a quienes no les están permitiendo comunicarse ni con sus abogados ni con las familias. También hemos registrado 22 hechos de violencia sexual, 6 hechos de violencia basados en género, 43 homicidios y tenemos un proceso de verificación en conjunto con la Fundación Indepaz, donde día a día estamos triangulando la información de estos 43 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, pero además en el marco de estas movilizaciones hemos registrado otros 24 homicidios que están en proceso de verificación de circunstancias, de tiempo, modo, lugar, contexto en el que se produjeron y posible actor victimario. Pero para hablar un poco más allá de las cifras, es importante para nosotros diagnosticar lo que viene sucediendo. Y hemos listado una serie de prácticas en las que me gustaría profundizar y puntualizar. El uso indiscriminado de armas de fuego en contra de manifestantes por parte de la fuerza pública es algo que vimos ya hace un año cuando la policía disparó de manera indiscriminada contra grupos sociales que salieron a las calles a movilizarse por el asesinato de Javier Ordóñez. Allí vimos cómo, en puntos muy concretos, y lo denunciamos también en ese momento, la policía en el barrio Verbenal disparó alrededor de 35 veces contra la multitud y esto dejó un saldo de al menos 3 homicidios y un gran número de personas heridas con armas de fuego. Eso es algo que hemos documentado también en este paro. Hemos hecho los llamados importantes para que las movilizaciones sociales no estén acompañadas de policía armada con arma de fuego para reducir estos hechos de violencia. El uso de armamentos en contra de las caras y el pecho de los manifestantes para dispersar las protestas es algo que hemos documentado. No solamente Temblores, sino varias organizaciones han estado documentando esta práctica de cómo la fuerza pública, el ESMAD concretamente, rompe todos los protocolos internacionales y acuerdos que hay, tanto nacionales como internacionales, de disparos parabólicos y de disparos de metraje contra los cuerpos y las caras de los manifestantes. Eso explica que en este paro tengamos ya un saldo de 47 heridas oculares. Hemos documentado también la imposición de requisitos y medidas paralegales a las personas detenidas arbitrariamente por parte de la policía a cambio de su libertad. Como contaba de estas retenciones arbitrarias de las que hablaba antes, hemos visto cómo muchas personas están teniendo que firmar un documento de buen trato para poder obtener su libertad. Esto es, que la policía lo obliga, lo coerciona a la persona para que firme un documento en el que la persona afirma
no haber sido golpeada o maltratada por la policía. Y esto es sumamente grave porque aquí no solamente pues están poniendo requisitos paralegales para poder obtener la libertad de las personas cuando están en emergencia bajo la custodia de la policía, sino que también está generando que existan imposibilidades futuras de judicialización y de establecer y entablar procesos disciplinarios contra los responsables. También hemos visto la presencia de armas de agentes de la fuerza pública sin identificación o vestidos de civil o cubriendo de una manera muy determinante sus prendas locativas que permiten, digamos, la judicialización, es decir, que tapan sus placas o se cambian de chaquetas cuando van a cometer los actos violentos. Este ocultamiento de las placas lo hemos visto también desde el 21 de noviembre, en el 9 de septiembre y ahorita también. La firma de actas de buen trato es algo que ya mencioné, pero también hemos identificado toda una serie de prácticas ya más asociadas a los puntos críticos, donde hemos registrado los hechos de violencia en Cali, como Calipso, Siloé y La Luna, en donde hemos visto cómo hay cortes de luz asociados a ráfagas y disparos, cortes de internet, censura y otras prácticas de restricción y flujo a la información en los puntos críticos donde se han venido presentando los hechos de violencia policial. Hemos también documentado obstrucción y ataque al personal médico que va a atender a los heridos y hemos visto cómo también los heridos están siendo atendidos no en hospitales, porque hay toda una práctica de ir a los hospitales de la policía directamente para judicializar a los manifestantes. Eso es básicamente uno de los diagnósticos que nosotros hemos tratado de tener durante todos estos días y hemos estado haciendo un llamado muy importante para que se cumplan una serie de cosas. Me gustaría sacar el último momento para poder tener ese espacio. No sé si tenga todavía algo de tiempo. Sí. Ok. Bueno, en primer lugar, nosotros solicitamos al Gobierno Nacional que cumpla la Constitución, se respeten los derechos humanos, que Colombia asuma sus compromisos consagrados en los tratados internacionales de respetar la vida y la integridad de quienes salen a la calle a manifestarse y a ejercer su derecho constitucional a la protesta social, pero también que garantice la vida del transeúnte que hemos documentado que ha sido asesinado por estar simplemente pasando por un lugar donde hay ráfagos de disparos por parte de la policía. Que se garantice a las víctimas una justicia independiente de la justicia penal militar, y aquí permítame hacer una profunda análisis sobre esto. Nosotros documentamos estos casos, le solicitamos a la Fiscalía la apertura de las noticias criminales y lo que hemos identificado es que la Fiscalía no está clasificando como debe los delitos cometidos por la fuerza pública. Para contar nomás un ejemplo, hace un año una periodista salió a tomar una fotografía en la estación de la Macarena a unos escudos de policía y como consecuencia de esta fotografía, la policía la condujo al interior de la estación de la Macarena de la policía, la obligó a ser desnudada y la obligó a hacer cuclillas delante de otros agentes completamente desnuda. Este delito, la fiscalía lo clasificó como un delito de abuso de autoridad y no se propuso ver los hechos de violencia sexual y tortura que había en esos hechos victimizantes. Y por esta razón de haber clasificado así este delito, transfirió el expediente a la justicia penal militar, porque se entendió que estos son actos del servicio. Y lo que no podemos seguir permitiendo es que los hechos de violencia física, homicida y sexual sigan siendo entendidos por las instituciones del Estado como parte del quehacer policial y los actos del servicio que tienen una amplia descripción en nuestro ordenamiento jurídico, y eso es parte del problema al que nosotros estamos apuntando a cambiar. Salir a marchar no es un acto de guerra y por tanto no puede ser juzgado por un tribunal entrenado para juzgar en contextos de guerra. Los hechos de violencia policial y homicida, como repito, no son actos del servicio, no deberían ser parte de ese quehacer policial y en ese sentido deben ser juzgados por una justicia independiente, ordinaria, que garantice un acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas. Hemos exigido también que se suspenda la utilización de las armas de aparente letalidad reducida con las que han asesinado y mutilado a los jóvenes, porque hemos visto que no es solamente la falta de manejo técnico, sino que al actuar con dolo, estas armas están causando daños muy graves a la integridad y a la vida de los manifestantes. Una muy sencilla es que el gobierno debe cumplir las decisiones judiciales. Hoy se abrió el incidente de desacato por la sentencia de la Corte Suprema hace algunas horas. A lo largo de todo este paro hay alrededor de 8 decisiones judiciales que ordenan restricciones a la utilización de armas por parte del ESMAD y de la fuerza pública, que tampoco se están cumpliendo.
Este es un llamado a respetar esta independencia judicial dentro del Estado colombiano. Hemos solicitado también que se suspenda la presencia del ESMAD en el acompañamiento de las protestas y que sea el Ministerio Público a través de sus defensorías, procuradurías y personerías quien acompañe en la movilización. La protesta social no puede seguirse le dando un tratamiento de guerra. Y una sexta es que se permita el ingreso de la delegación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que es tan urgente que llegue, no en el tiempo que propone el gobierno, sino inmediatamente y cuanto antes a nuestro país. Sin más, pues quiero invitarles a que conozcan un poco el trabajo que hacemos en nuestra página web. Ahí pueden descargar nuestros informes de derechos humanos. Aprovecho también este espacio para contarles que el día de hoy lanzamos en conjunto con Indepaz la plataforma Vida para buscar a las personas que han sido reportadas y denunciadas como desaparecidas. Pueden encontrar toda la información en nuestra página web y ahí están todos nuestros contactos, siempre disponibles y tratando de participar en estos espacios tan importantes. Muchas gracias. Thank you so much, Alejandro. And I just want to say that the work of Temblores documenting the police abuses has been absolutely critical to the understanding of what's going on in Colombia today. And it's just so important that groups like Temblores and human rights defenders, as well as journalists reporting on what's going on, have the space and the respect for their rights to be able to continue to do this. We're really concerned about those who are monitoring and verifying and doing human rights documentation, as well as we're concerned about their well-being as well as the well-being of the protesters and the population in general. Now we're going to turn to Jose Luciano Sanin Vasquez. Luciano represents a broad network of human rights organizations, the Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, a coalition of some 125 social movements and human rights groups in support of peace and democracy. Luciano Sanin is the director of Corporación Viva la Ciudadanía, which he has 28 years of experience in leadership in various non-governmental organizations in favor of human rights and labor rights. And he is also a lawyer and a university professor. We're going to hear from him more about the context, why there are such protests, and also what we need to see to move forward. Thank you, Luciano. Bien, muchas gracias a Ola y a ti, Lisa, por esta oportunidad de compartir con ustedes lo que estamos analizando, lo que estamos viendo de este acontecimiento tan grande, tan inmenso que tenemos en Colombia, y que pues tratar de comprenderlo para poder que se convierta en una oportunidad y no en una tragedia, ¿cierto? Como la estamos viviendo. Yo creo que esto es una gran oportunidad de transformar a Colombia, de poner a Colombia en la modernidad en muchos temas, pero también puede ser una gran tragedia, ¿cierto? Bueno, apostamos por lo primero y bueno, la interpretación va por ahí. Lo primero, yo quiero compartir, bueno, lo hemos dicho en varios escenarios, pero eso es muy bueno repetirlo. Esto hace parte, esto que estamos viviendo hoy, el paro que lleva un mes hoy cumple un mes entero, es el paro más grande, más extendido y más prolongado de toda nuestra historia. Entonces, llevamos 30 días de paro en 800 municipios con dinámicas absolutamente, pues, digamos, diversas. O sea, prácticamente no hay sector de la sociedad que no se haya movilizado. Es totalmente transversal. Y en las encuestas se ve eso bastante bien. 89% de los colombianos en la última encuesta que salió consideran que el paro es justo. ¿Sí? El 75% de las personas que son encuestadas dicen que el que convocó el paro, que es el Comité Nacional de Paro, lo representa. En la juventud es mucho menor, es el 50% esa sensación. Y las personas tienen una expectativa, digamos, más o menos como el 80% de las personas están pensando que el paro va a traer cosas buenas para el país. Es decir, cambia completamente la lógica histórica, porque nuestra lógica histórica era contraria completamente a esto que te acabo de decir. Nuestra protesta era una protesta que no era tan extendida, era más o menos, digamos, territorial o sectorial, ¿cierto? No era tan grande, digamos, lo último más grande que hicimos en Colombia fue el paro de 1977, a mí no me tocó, y mucho menos Alejandro. Tenemos la historia, ¿no? Pero nunca fue de esta dimensión, ¿no?
En el 88 se hizo un gran paro nacional, en el 98, estos son ciclos casi que cada 10 años, pero nunca fueron de esta extensión, ¿cierto? Y no lo fueron porque había el conflicto armado en Colombia nos generó una manera de protestar muy particular. Yo voy a dar esas características porque es que eso es lo nuevo que tenemos hoy. Mira, con el conflicto armado, primero, cualquier protesta era inmediatamente identificada como un problema de orden público. Todavía sigue siéndolo, ¿no? Incluso lo que acaba de decir Alejandro es claro. O sea, la reacción policial hace parte de esa historia que no se ha desmontado en la policía, de esa cultura de concebir la protesta como un problema de orden público. Y a quienes protestan como enemigos de la sociedad y del Estado, y por tanto se les ataca como enemigos, como si estuviéramos en una guerra. Eso es una constante en nuestra historia. Entonces, siempre, incluso había una protesta, se decretaba, antes de la Constitución del 91, se decretaba el estado de sitio y se detenía a los líderes. A mí me tocó como líder estudiantil sufrir eso. En 1988 se decretó un estado de sitio y se detuvo a todos los líderes de la movilización. Bueno, y se ejercía violencia brutal. Lo que pasa es que no teníamos los medios y no teníamos a Temblores que en línea nos está diciendo día a día qué está pasando. La violencia la veíamos a los 2, 3 meses después de que podíamos documentarla. Hoy tenemos una capacidad de ver esto y que el mundo lo vea y por tanto la posibilidad de detenerla muy distinta, ¿sí? Esta capacidad que tiene Temblores es admirable, ¿cierto? O sea, esto es una cosa de una organización de derechos humanos en línea, literalmente, es una cosa muy, muy, muy poderosa que logra proteger, porque es que para eso es que son las organizaciones de derechos humanos. No para hacer historia, sino para proteger, ¿sí? Entonces, no ves, me quito el sombrero con Temblores del trabajo que hace y lo que logramos, digamos, con eso. Pero igual era mucha violencia y sobre todo asesinatos, se asesinaba líderes. En 1998 hubo un paro nacional estatal y asesinaron 8 dirigentes sindicales en 10 días. Dirigentes de ese paro. Es decir, esto era una cosa, es decir, la protesta en Colombia, ¿no? Completamente sofocada por el conflicto armado. Y tenía, por tanto, muy poco apoyo social. No eran muy populares las protestas. Incluso la gente de inmediato la rechazaba porque se comía el cuento de la estigmatización, ¿cierto? Que esto era una cosa de la guerrilla, etc. Eso ha cambiado. O sea, lo inédito nuestro es que eso ya no es así. Tiene apoyo popular, es en línea el abuso policial y por tanto se puede contener, pues, o parte se puede. ¿Qué tal si no estuviéramos así? O sea, ¿qué tal que no? No han podido decretar el estado de sitio, aunque quieren hacerlo. No han podido detener a los convocantes del paro, aunque quieren hacerlo. O sea, tenemos un montón de demandas los del comité de paro. Usted no se imagina las demandas que tenemos, penales, de tutelas, de todo lo que tengamos. Y todavía, digamos, en la comunidad internacional, en la simpatía de que aquí es una sociedad que está reclamando algo. Y es lo que tú me preguntabas. Pero tenía que hacer esta introducción porque es un cambio. Las razones de este paro. Yo creo que las razones de este paro, bueno, en Viva la Ciudadanía hicimos una documentación de las pancartas que salen en los paros, ¿sí? Como las consignas que saca la gente. Lo hicimos en el paro de 2019 y lo hicimos en este. Y eso es bueno, ahí en la página web está el paro en fotos para ver qué es lo que está diciendo la gente. Y yo digo que hay 3 cosas transversales. Hay muchas cosas particulares, pero 3 grandes cosas transversales. Una cosa muy fuerte, la más fuerte y más evidente es toda esta lucha por la igualdad, contra la pobreza, por el empleo, por la salud, por la educación, es decir, como una lucha por los derechos sociales. Unos derechos sociales que estaban estancados, que se habían relegado por el conflicto armado en Colombia. Es decir, es que el conflicto armado permitió gobernar sin política social, porque toda la política era dirigida al conflicto armado. Cuando se atenúa el conflicto armado, pues emerge un reclamo social muy fuerte, y eso está fuertísimo en el paro, es muy fuerte. Los jóvenes, todos, eso incluso es transversal de todas las generaciones, los derechos sociales. Digamos, uno lo podría llamar una lucha por la justicia social, ¿cierto? O si se quiere, un planteamiento duro frente a la política económica y social que no está incluyendo, que está dejando mucha gente en la pobreza, mucha gente con bajos ingresos, mucha gente sin empleo, mucha gente con precariedad del empleo, poco acceso a la educación, de manera que eso está en el paro y tú lo ves muy, muy, muy patético, muy gráfico. Lo segundo que está en el paro es una lucha por la vida y por la paz, muy fuerte, contra la brutalidad policial, porque se cumplan los acuerdos de paz, porque se cumplan los acuerdos con las organizaciones, y una lucha por el Estado de Derecho, si se quiere, ¿cierto? Porque, digamos, porque podamos vivir en un margen, digamos, de civilidad, de convivencia en esta sociedad. Lo hay, incluso se ha incrementado mucho precisamente por lo que documenta Temblores, pues la primera consigna hoy del paro es por la vida,
¿cierto? Entramos hoy, por ejemplo, todas las movilizaciones de hoy son por la vida. Y en homenaje a quienes han sufrido, 3.000 y pico, como dice Temblores, personas han sufrido en su integridad física o su vida o su libertad personal perdida por el hecho de protestar. Entonces, este es un tema muy fuerte. Y lo tercero es una lucha por la participación y por el ser escuchado, por el reconocimiento, por el diálogo. Es una lucha política porque el sistema político se amplíe. Nosotros tuvimos una ventaja, por ejemplo, frente a Chile. Cuando me dicen que esto es igual a Chile, yo digo, hay diferencias, ¿no? Esta es una diferencia. Con la Constitución nuestra del 91 se abrieron canales de participación, pero, digamos, en estos 30 años esos canales se quedaron, digamos, no fueron capaces de recibir toda la diversidad de la sociedad, toda la problemática de la sociedad, y se volvieron bastante ineficaces y tuvieron un gran desgaste. Ese desgaste de la participación y de la democracia representativa, que esa sí es en todo Occidente, y por eso hay protestas en todo Occidente, por eso, un desapego a la democracia liberal que no logra resolver los problemas sociales. Pero aquí con el tema de la participación se ve. Entonces, ¿qué hay, Lisa, en el paro? 3 cosas: derechos sociales, vida y paz, y participación. Búsqueda de participación, de diálogo, de ser reconocido. Esas 3 cosas son, pues, gigantes. Estamos hablando de la promesa de la Constitución, del Estado Social y Democrático de Derecho. Finalmente, lo que hay en la calle, yo lo digo muchas veces, soy muy profesor en eso, lo que hay en la calle es una lucha por el Estado Social y Democrático de Derecho. Una lucha porque sea vigente la Constitución de 1991, a propósito de que este año se cumplen 30 años. Entonces, yo sé, pues, no sé si... y termino con esto. Y obviamente, pues, hay actores de todo tipo para esto, ¿no? O sea, así como tenemos esa diversidad de agendas, pues también las hay de actores y de repertorios. Hay muchas maneras nuevas de protestar. Es impresionante lo que está saliendo. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con los jóvenes resignificando los lugares de la sociedad. Aquí en el Monumento a los Héroes, entonces ahorita ya es de la Resistencia, y los portales se cambian los nombres, y en Cali los puentes y los barrios cambian de nombres, y se van volviendo nuevos lugares de encuentro y nuevos lugares de sociabilidad y nuevos lugares de construcción de otra sociabilidad impresionante. Es decir, lo que hemos vivido en este mes es un crecimiento de una generación, un crecimiento, una irrupción de una generación que le está diciendo a este país que no quiere seguir así, que no aguanta más, que tiene que cambiarse. Y eso es muy interesante, Lisa. O sea, tal vez el fondo final de porque hemos obtenido muchos logros, ¿no? Yo lo quiero poner siempre en esperanza y no solamente en insolación. Además de que se detuvieron las reformas lesivas, la tributaria, la de salud, además de que ministros que enarbolaron políticas muy regresivas tuvieron que renunciar. Hay un gran triunfo, y es que una generación entera ha entrado a la política, a lo público, a reclamar democracia, a reclamar derechos, a reclamar paz. O sea, eso digamos, ilusiona mucho. Thank you so much, Luciano, for that very deep context that makes us really understand sort of how important this moment is for Colombia and what the opportunities as well as the dangers are. So now we're going to turn, before we turn to our next speaker, I just want to say that we will have the opportunity to ask questions. We'll have the opportunity to ask questions. Please use the Q&A function at the bottom of your screen, and then we'll try to take questions at the end. So you can start putting them in the Q&A now. So now I'm going to turn to Adam Isaacson of the Washington Office of Latin America, where he directs the program on defense oversight. He's worked on defense, security, and peace building in Latin America since 1994, and as well has been working on the U.S.-Mexico border in recent years. But Colombia has always been in his heart. So I'm going to turn now to Adam. Gracias, Lisa. Y cierto, Colombia sigue en mi corazón y es gran parte de mi trabajo hoy en día. Y bueno, digo que lo que está pasando en Colombia no parece nada que he visto antes. La energía en las calles, el espacio político que siente la gente, que de expresarse, que realmente no fue tan posible durante el conflicto armado. La respuesta tan abiertamente hostil de muchas, no todas, pero muchas de las fuerzas de seguridad, también es algo que nunca hemos visto tan claramente capturado en las cámaras de video en tiempo real como ahora, realmente desde noviembre de 2019, pero ahora es un elemento muy nuevo que estamos viendo. Y
Bueno, algo que también nos impacta bastante es la evidente angustia de gran parte de la población de Colombia. Las encuestas muestran un apoyo enorme a estas, no las partes violentas, no todos los bloqueos, pero al hecho de que la gente está saliendo a protestar, tiene aprobación superior a 70%, algo impensable durante el conflicto armado. Pero eso sí, ese apoyo y esa energía no viene de viene de esperanza, pero también viene de angustia. En Colombia, en el último año, 7 millones de personas de una población de 50 millones han caído en la pobreza, de la clase media a la pobreza, y mucho más están al borde de caer en la pobreza. Casi la tercera parte de los jóvenes entre 15 y 30 años no tienen trabajo ni están asistiendo a escuela. Es una vida que carece de esperanza. Y bueno, claro que el proyecto de ley de impuestos fue como un florero de llorente, un gatillo de todo lo que estaba pasando, pero también un efecto gatillo fue la falta de empatía, de entendimiento, de escucha del gobierno de Iván Duque y de varios de sus funcionarios. Hay realmente una distancia enorme, alimentada por la desigualdad, por una distancia enorme entre las dos Colombias, la que representa el gobierno y esa mayoría que se ve angustiado y algunos protestando. Esa falta de empatía estaba pero muy evidente en un video que el presidente Duque sacó en inglés hace una semana, en que puso casi toda la culpa o la causa, expresó que la causa de verdad de lo que estaba pasando fue casi un complot de enemigos izquierdistas internacionales y domésticos trabajando en coordinación para beneficiar a unos candidatos de oposición. Realmente un grave error ese video. Una manera de entender, de dejar claro al resto del mundo de que Duque no entiende qué está pasando en su propio país. Y sobre todo, creo que los que están saliendo en las marchas quieren ser más que nada escuchadas. El gobierno de Duque tiene 14 meses más. Es un gobierno de derecha y, bueno, por 14 meses más tienen el poder legítimo en el país. Y los que están protestando, el comité del paro, ellos saben en un momento cuando el gobierno no tiene recursos, que no van a sacar muchas concesiones de este gobierno. Creo que algunos sí quieren tumbar a Duque, algunos quieren concesiones, pero creo que la mayoría solamente quieren sentirse escuchados por su propio gobierno, por sus propias instituciones. ¿Y qué pasa cuando miembros del partido gobernante dicen que los manifestantes no tienen agencia, no son sujetos, son simplemente engañados por grupos armados, engañados por el castrochavismo o engañados, son parte de una estrategia molecular dispersa de un gran complot coordinado? Eso les roba de agencia, les roba de protagonismo. Y es una manera, no hay mejor manera de decir que no tenemos intención de escucharlos. En este momento, la desescalación de todo es muy importante. Declarar un estado de conmoción o estado de sitio es lo opuesto de eso. Ni deben soñar con hacer eso. También el opuesto de desescalar es seguir usando la fuerza de manera indiscriminada y de esa manera tan descarada con que lo están haciendo, con el desuso o el mal uso de las armas no letales que están siendo demasiadas veces muy letales, y con tantos actos de brutalidad, pero también irrespeto diario, expresando la policía casi funcionando como policía política. Lo que hace eso es que cada vez que salen más videos, cada vez que salen más narrativas de abuso en los medios, incluso los medios de Estados Unidos,
gente que tal vez no pensaban en no manifestar mañana o no manifestar el otro día, ven eso y salen a manifestar. Lo que están haciendo por la falta de escalamiento, lo que están haciendo es escalar las protestas. Y para muchos, el comportamiento, el desempeño de la policía ya es la razón principal para salir a protestar. Es muy contraproducente. Bueno, algunos de los manifestantes también hacen cosas contraproducentes. Los bloqueos que hay en las carreteras entre ciudades para rato muestran que ellos tienen un poder económico sobre el país, pero después de unas semanas, cuando hay escaseces de bienes básicos o cuando las ambulancias no pueden pasar, eso también es contraproducente y daña la causa de los mismos manifestantes. Pues, ok, he dicho todo lo que voy a decir sobre lo que está pasando en Colombia. Para terminar, ¿qué pasa aquí en Washington? Lisa, no lo puedo decir mejor que lo dijo Lisa al inicio. El gobierno de Biden no está diciendo mucho. Lo que tenemos son realmente 3 grupos aquí en esta ciudad. En el Partido Demócrata hay un grupo, yo diría probablemente la mayoría del partido, tal vez se pueden tildarlos de progresistas, pero muchos congresistas claves ya se han expresado muy preocupados por lo que pasa, lo que está pasando desde el 28 de abril. Han habido cartas, han habido declaraciones, han habido llamadas para usar la ley Leahy, han habido llamadas para suspender las ventas de equipos antidisturbios, de suspender la ayuda a la policía. Y eso sigue con mucha energía cada vez que sale más noticias de nuevas escalaciones. También hay algunos republicanos, Marco Rubio probablemente el más vocal, pero algunos de los centros de pensamiento de derecha aquí, quienes están repitiendo algunos de los puntos del uribismo, diciendo que lo que está pasando responde a un complot y una coordinación marxista internacional y que esos manifestantes, una publicación de un grupo aquí los llamaba a los manifestantes pobres víctimas de un complot internacional, como si no tienen ninguna agencia. Y el tercer grupo, que es muy clave, son los moderados, principalmente en el Partido Demócrata. Muchos senadores claves quienes realmente no han dicho nada. Ellos sí están molestados y preocupados por los informes que llegan de grupos de temblores que están apareciendo en los medios de tanto abuso de un país que supuestamente es un gran aliado y un éxito, pero también hablan con el gobierno colombiano, también hablan con el sector empresarial y no se quieren sobreextender en arriesgar la relación con Colombia. Son muy cautelosos. Esos moderados incluyen el gobierno de Biden, quien ha sido muy conspicuo por su ausencia en esto. ¿Por qué tanto silencio del gobierno de Biden? Creo que 2 cosas. El primer es geopolítico. Colombia, cuando uno ve un mapa, es uno de los únicos muy unos pocos amigos muy cercanos que hay en la región andina y en América del Sur. Colombia también comparte una larga frontera con Venezuela, que es, claro, un país prioritario para Estados Unidos. Algunos aquí en esta ciudad están muy preocupados por la competencia con China y Rusia y no quieren soltar a un gran aliado para darle una oportunidad a esos amigos enemigos mundiales. Hay un poco de eso, es muy simplista, pero siempre entra en el cálculo de algunos. Otro es la relación muy vieja, desde antes de Pablo Escobar, que se ha construido con la Policía Nacional de Colombia. La Policía de Colombia todavía recibe aproximadamente $150 millones cada año en ayuda de Estados Unidos. Mucha de esa ayuda es para antinarcóticos, para la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Todos los programas de erradicación, la fumigación se inicia, la interdicción en los ríos, en los mares, los operativos de la DEA buscando a detener a narcos y extraditarlos, la cooperación que necesita de Colombia para la extradición, las unidades de carabineros que están ayudando a instalar en zonas rurales,
el entrenamiento que pagan a policías colombianos para entrenar a hondureños, a guatemaltecos, a mexicanos y a varios otros países. No quieren amenazar esa relación. Hay que decir que no están financiando el SMAD y no están financiando, hasta sabemos, control antidisturbios ni operativos de seguridad ciudadana en las ciudades, pero sí están vendiendo armas no letales de control antidisturbios. Ustedes han visto las fotos de las latas de gases lacrimógenos que dicen en su etiqueta hecho en Pensilvania. Entonces, esas ventas siguen, aunque son con dinero colombiano, es algo que realmente tiene que suspenderse ahora mismo. Pero sí, algunos en el gobierno de Biden son muy cautelosos y silenciosos porque no quieren dañar esa relación con la policía de Colombia, pero creo que es equivocado. Usted, una alianza no es como una mordaza. Una alianza no quiere decir que no puede criticar un aliado cuando un aliado está actuando mal, cuando está errando. Eso no debe dañar, debe fortalecer la alianza, el hecho que pueden hablar en público de manera tan abierta. Si realmente es imposible decir nada sobre el desempeño de la policía, eso implica que no existen oficiales dentro de la fuerza con perspectiva democrática. Eso debe decir que todos los que mandan allí están bien con lo que está pasando, no les molesta nada. Y eso implica que hay tanto temor de ofenderlos porque aparentemente no hay policías moderados ni democráticos que quieren cambiar el rumbo de hoy día. Si eso es cierto, eso es un problema mucho mayor que pensábamos y hay que repensar todo. Espero que no es así, pero con esos pensamientos, dejo esos pensamientos al gobierno de Biden y los demás que están pensando. Es importante que los demócratas más moderados empiezan a decir, con nuestro dinero y con nuestra relación, esto no debe seguir así. Hay maneras, hay que pensar en el desescalamiento. Y ya. Thank you, Adam. We're going to turn to the questions and answers and see how far we get. Let's start with what a proposed police reform would look like in Colombia. Esta es una pregunta para Alejandro sobre una reforma policíaca. ¿Las vemos todas mejor? Pregunto. Quizás. Another question is, how can someone from abroad help and impact positive change? I could start that off. And how can we hold the president of Colombia and his government accountable for police brutality and other problems? Let's start with those. Entonces vamos a empezar con él, Alejandro. Ok, listo, vale. Bueno, yo creo que frente a las reformas que hay a la policía ahorita en este momento, hay varios procesos y cosas que están sucediendo en Colombia. Por un lado, hay alrededor de 4 proyectos de ley en curso en el Congreso. Hay una iniciativa ya hundida que era una reforma constitucional y lo que nosotros hemos estado tratando como de pensar es que en este Congreso va a ser muy difícil aprobar cualquier tipo de reforma que esté dirigida, digamos, a modificar estructuralmente el problema de la violencia policial, tanto con el tema de justicia como todo el tema también que radica, digamos, en muchas de las normas de ese código de policía que se expidió en el año 2017. Entonces, ahí nosotros hemos venido haciendo un ejercicio con miras a que el siguiente Congreso de la República radique una profunda reforma, y es que hemos estado descargando una iniciativa que se llama Urnas a la Calle. Hicimos ya 4 ejercicios de esto. La gente descarga una caja y pone una pregunta sobre la reforma policial y sobre qué se imagina de cómo debe ser una policía no sinónimo de violencia policial. Y la gente la está descargando, la está tabulando y la está enviando a nuestras plataformas, y ahí tenemos toda una información frente a este proceso, porque parte de lo que estaban señalando Adam y José, sobre todo el tema del problema de la participación en Colombia y lo que está queriendo expresar esta juventud que está saliendo a las calles, es una rabia muy fuerte por las violaciones tan fuertes a derechos humanos al momento de salir a protestar.
Y en ese sentido nosotros nos hemos puesto como tarea tratar de sistematizar esa rabia de la juventud, poder conocer y escuchar todas las voces posibles de una posible reforma policial, y para poder entender que este proceso debe ser un proceso liderado por una ciudadanía muy activa y no debe ser, digamos, como cooptado por políticos o sectores políticos que se ha utilizado de esta manera. Nosotros pensamos que es importante también escuchar a los distintos grupos que viven la violencia policial de manera diferenciada. Nosotros hemos documentado en Bolillo, Dios y Patria cómo las personas LGBTI viven unas violencias diferentes por parte de la policía, las personas jóvenes viven otras violencias distintas, las personas que habitan en las calles otras diferentes, y así creo que es importante que podamos entender cómo operan estas violencias contra cada uno de estos grupos diferenciados y cómo poder trazar unas rutas para evitar que estas violencias hagan parte, digamos, del ordenamiento jurídico en sus sustentos. Y otra cosa pequeñita que quería agregar ahí es que nosotros desde la organización hacemos una serie de litigios estratégicos importantes para tratar de eliminar el poder tan grande y amplio que tiene la policía sobre el espacio público y sobre estos grupos vulnerables. Así, rápidamente para contestar, el año pasado hicimos un litigio titulado por el derecho a mear y a cagar dignamente, que es un litigio que estaba enfocado a eliminar del código de policía esta comparendo contra habitantes de calle que eran sorprendidos en el espacio público realizando sus necesidades fisiológicas. La Corte Constitucional, con 7 magistrados, nos dieron la razón y encontraron que este sustento normativo en el código de policía era una excusa para generar violencias policiales contra este grupo poblacional. Documentamos 12 homicidios por parte de policía en los últimos 3 años de personas habitantes de calle que fueron asesinadas cuando estaban realizando sus necesidades fisiológicas. Entonces esta orden un poco va enfocada a ordenar al Estado colombiano la construcción de baños públicos, y esto creemos que puede ser un materializador de disminuir violencia. Y por otro lado, están excluidas las personas habitantes de calle de esta sanción tan grave y sistemática que les afectaba a su vida diaria. Y así hemos hecho también otros litigios sobre todo el tema de uso de sustancias, y estamos diseñando un litigio enfocado a todo el tema de actos del servicio, porque esta definición tan amplia de clasificar el actuar policial como actos del servicio es parte de los problemas que generan que los casos vayan a la justicia penal militar y haya como toda la círculo de impunidad. Esas cosas, perdón si me extendí. Gracias, Alejandro. I'm just going to answer the question, how can someone from abroad help and impact positive change? If you're from the United States, call your member of Congress, call your senators, and ask them to speak out about the police violence in Colombia and the need to respect peaceful protest, and ask them to contact the state ask them to do social media on this, and then also contact the State Department and make the same ask of the State Department to speak out, and ask them to contact the Colombian embassy and do the same. If you want regular updates about what you can do, please check out lawg.org, our website, where we have action alerts on this and other issues. If you're from another country, again, if you can get your government to say the right thing and urge the Colombian government to respect the right for peaceful protest, that would help. Now we're going to turn to how we can hold the president and his government accountable for everything they are doing, including the police brutality. No sé si quién quiere contestar esta. Luciano. Ya. Sí, yo leí varias preguntas y veo aquí por lo menos 3 que quiero pensar, ayudar, ¿sí? Una sobre cómo desescalar, que es la propuesta que hace Adam. Bueno, lo que es que Adam pues parece que viviera aquí, ¿no? Tiene un análisis, pero bien completo y complejo, muy bien. Muy conectado. Mira, hay un columnista acá en Colombia, Rodrigo Primi, que se escribió una columna diciendo que lo que hay que hacer en el paro es escalar los derechos, ¿cierto? Creo que la estrategia que él propone, que me parece muy inteligente, es escalar los derechos democráticos, la contención de la fuerza por la policía y los derechos sociales. O sea, que la fórmula para esto no es la fuerza y la violencia, que la fórmula para esto son los derechos, ¿cierto?
Creo que a mí me gusta mucho como consigna porque además nos sintetiza una idea de que pues esto hay que ponerle diálogo, hay que ponerle contención de la fuerza policial y hay que ponerle derechos sociales, o sea, responderle a la gente. Es con derechos que se resuelve esto. Entonces, ese es un tema crucial. Pero para poder llegar a eso, toca hacer lo que por donde iba Adam. Yo creo que hay que hablar de las cosas complejas. En este momento estamos en Comité Nacional de Paro y estamos aprobando una declaración sobre el tema de los cortes de vías, ¿sí? Y ahí hay un tema crucial, que es este. ¿Qué parte del derecho a la protesta, hasta dónde tienen los límites el derecho a la protesta, ¿cierto? Y cómo no se afecta con ella gravemente o se pone en riesgo los derechos de otras personas. Eso es un tema crucial que es muy consciente el Comité de Paro de que eso hay que hacerlo y que hay que hacerlo aunque el gobierno no haga cosas, ¿cierto? Porque creo que, o si no, nos vamos en una escalada sin fin, ¿no? De violencia y retaliación. Creo que ahí va a haber cambios, aunque el gobierno no quiera. Pero tal vez, digamos, y termino con esto, el tema de las negociaciones. Miren, el gobierno lleva un mes, ¿no? Un mes dilatando. Lo hizo igual en el paro anterior. Nunca hizo un diálogo sincero en el paro anterior. Lo dejó sofocar por la pandemia. Le reaparece hoy y vuelve a tratar la misma fórmula, que es abrir un diálogo sin compromisos, sin acuerdos. Nosotros decimos es algo así como, es una versión muy particular del diálogo, que es unilateral, ¿no? Simplemente dice qué está haciendo y adopta algunas medidas y no acuerda. Esa posibilidad de que logramos salir de esto es que, y por eso es importante la presión internacional, es a que haya un diálogo sincero, real, vinculante sobre este tema. Hay que escuchar a la juventud que está en las calles, hay que escuchar a las regiones que están en las carreteras y hay que escuchar a los sectores sociales y a las organizaciones sociales que están en el Comité Nacional de Paro. Hay 3 grandes sectores en este paro. Todos le están diciendo, venga, conversemos, pare la violencia y venga, conversemos. Y creo que ese es el mensaje fundamental. Y tenemos una dificultad, es que el gobierno está muy débil. O sea, es un interlocutor muy débil. O sea, es un presidente con 17 puntos de favorabilidad en las encuestas, es muy bajo. Todas las instituciones, el Congreso, los partidos están en niveles muy bajos, incluso la policía. La policía tiene una favorabilidad del 14% en la juventud, que tiene que ver con lo que acaba de contar Alejandro. Es decir, es una relación problemática, digamos, terrible, la que han creado entre la juventud y la policía. Y por eso la importancia de la reforma, que ya lo habló Alejandro. Entonces, el gobierno está muy débil y entonces es muy complejo porque, se los digo, nosotros que estamos conversando desde el Comité de Paro con el gobierno, un día te dice una cosa y el otro día te dice otra. Ayer, por ejemplo, el Comité de Paro de Buenaventura hizo un acuerdo para un corredor humanitario que permitiera el abastecimiento de la ciudad. Lo hizo y lo firmó el viceministro de Agricultura y otros funcionarios del gobierno. El viceministro de Agricultura nombrado comisionado de paz, Juan Camilo Restrepo, no el economista, sino otro. Y hoy lo desautorizaron. El ministro del Interior acaba de salir a decir que desautoriza ese acuerdo que firmó un viceministro, el gobierno. Igual nos pasó a nosotros en el Comité de Paro. El lunes terminamos un preacuerdo con el gobierno de garantías y ayer nos dijeron que tenían que revisarlo, que había que ajustarlo, que tenían que introducirse en nuevos temas. Lo que hay es, digamos, una ambivalencia en el gobierno. Juegan por destruir, apagar, sofocar el paro o algunas veces juegan por dialogar. Creo que la presión internacional ayudaría mucho que empuje a que se respeten los derechos y se dialogue. Gracias, Luciano. Yo creo que estamos llegando a la hora. No sé si tenemos tiempo para unas palabras finales. ¿Sí? Ok. Si alguien quiere añadir a su... Yo creo que Alejandro tiene la mano levantada. No, sobre este problema solamente quería agregar que como pues venimos documentando todos estos hechos de violencia desde el 2017 hasta el 2019, sí hay un análisis importante que de pronto me faltó profundizar y es que durante el año 2020 la policía y todo este problema estructural se profundizó muchísimo más por cuenta de haberle otorgado, digamos, todo el control de la emergencia sanitaria y eso es algo que no solamente sucedió a nivel local en Colombia, sino las policías del mundo tuvieron el poder absoluto de determinar
determinar quiénes podían o no estar en el espacio público a través de las sanciones y las prohibiciones por el tema de la pandemia. Y esto, en últimas, se transformó en una persecución y en una intensificación del hostigamiento hacia ciertos grupos sociales, principalmente la juventud, y lo vimos con lo que sucedió el 9 de septiembre. Y digamos que ahí hay datos muy importantes que nosotros estamos recolectando para poder trazar esta relación. Hemos identificado que, por ejemplo, en el año 2019 se pusieron comparendos por agresión a la autoridad, que es este comparendo que tiene la policía cuando le molesta que un ciudadano o lo grave o se sintió irrespetado por algún ciudadano. Tiene esta herramienta en el código para sancionar y poner comparendos por agresión a la autoridad. Puso en el 2019 200.000 comparendos de estos, y en el 2020 puso 1.500.000 comparendos de estos, es decir, un incremento de ese comparendo en un 500%. Entonces, esto explica también lo que está sucediendo de la ruptura entre la juventud y la ciudadanía y la Policía Nacional en Colombia. Gracias, Alejandro. Adam, ¿algunas palabras finales? Bueno, sí, un poco. Alguien me preguntó en el chat cómo es que digo que la gente quiere ser solamente escuchado y no quiere cambiar todo el sistema. Me imagino que sí, la vasta mayoría quieren cambiar todo el sistema, pero no se puede cambiar el sistema sentado en un salón con algunos ministros del gobierno de Duque. Hay tiempos para todo, y eso empieza con hacer que la gente se siente escuchado y que se puede canalizar algunos de esos cambios a través de la institucionalidad y lo electoral en el año entrante. Pero un poco de escucha, diálogo y empatía puede hacer menos necesaria esas discusiones de violencia policiva o violencia de protestas. Nada más, bueno, cuando se habla de reforma policiva, es algo tan urgente en Colombia, es algo, una gran falla, es una gran lástima que el acuerdo de paz no pudo cubrir esto, cómo se iba a poder proteger a los colombianos después del acuerdo. Obvio que la policía tiene que desmilitarizarse. Obvio que la policía no deben tener rangos de general y coronel como si fueran de ejército. Y obvio, en casi todo país del mundo democrático, una policía no es parte del Ministerio de Defensa. ¿Defensa de qué? ¿De sus propias personas? ¿De sus propios ciudadanos? No tiene sentido. Tiene que ser en otra línea de mando, otro canasta de recursos y otra cultura totalmente distinta. Y hay que empezar con eso. Y lástima que no hay más tiempo para discutir la reforma policiva. Sí. Luciano, palabras finales. Bien, no, yo pensé que había hecho las finales. No, muy de acuerdo con lo que ha dicho Adam. Mire, la reforma a la policía es algo que nos quedó pendiente del acuerdo de paz. Fue una línea roja que puso el gobierno de Santos con las FARC y nos dejó ese problema, ¿no? Tenemos que resolverlo en democracia. El gobierno de Estados Unidos podría ayudar mucho porque, pues, como financia, apoya, entrena, suministra a la policía, pues bien podría ayudar a hacerlo. En el acuerdo, preacuerdo de garantías que está pendiente de firmar, pusimos un punto sobre eso. Un punto de abrir un debate nacional de reforma a la policía. Un debate nacional moderado por la Universidad Nacional, donde esté la comunidad internacional, los órganos de las Naciones Unidas, la academia, todo el mundo, porque realmente, lo dice Temblores, o sea, pero de todas partes se dice, necesitamos una policía para la ciudadanía y para la paz. Y eso hay que pensarlo desde su ubicación, de donde queda en el Estado, pero también su doctrina, sus prácticas, su entrenamiento. Bueno, hay muchas cosas que hacer, su formación, etcétera, etcétera. Y creo que esta sociedad necesita ese cambio. La cifra que dice Alejandro es una barbaridad, porque si hay 1.500 comparendos es porque hubo 4,5 millones de enfrentamientos entre la policía y la ciudadanía, porque no todos terminan en comparendo, pero vamos, la hostilidad de la policía con la ciudadanía es insostenible. Ya lo muestran las encuestas y lo muestran pues las lesiones a los derechos. Entonces creo que de las cosas que van a salir de este paro es un espacio para reflexionar como sociedad eso. Thank you.
I want to thank WOLA. I want to thank our distinguished panelists. A shout out to Jimena Sanchez Garzoli, who here appears as our intrepid interpreter, but is actually a director for the Andes in WOLA, and is, and of course, is behind this this webinar as well as so much other great work. And I just want to thank all our audience who had a lot of great questions. I think we got to some of the answers and not all, but they're great questions. And just urge just a plea really for a Colombian government to open to dialogue, meaningful dialogue, and to address these serious issues of abuses by the police, and the urgent need to protect the right for peaceful protest and to implement the historic 2016 peace accords. So thank you to all for listening today, and we will come to an end here. Thank you. Thank you, Lisa. Gracias, Luciano. Gracias, Alejandro. Gracias, Jimena. Muchas gracias. Gracias a todos. Lisa, gracias.